Hola, muy buenos días. Nosotros somos el equipo 4 y nos vamos a despedir con el tema de esguince cervical. Nuestro equipo está conformado por Ismael Valdés Fornué y una servidora, Georgina Flores Ramírez. Ok, primero comenzaremos hablando sobre la definición del esguince cervical. Este hace referencia a una lesión en el cuello con afectación muscular y de otros tejidos, como las cápsulas articulares y los ligamentos. Recordemos que las vértebras cervicales van a estar unidas por medio de los discos intervertebrales y es a esto a lo que hace referencia con las cápsulas articulares. El esguince cervical suele ser resultado de un traumatismo y es muy importante recalcar que en los esguinces cervicales no hay lesión ósea ni tampoco del sistema nervioso. Los sitios más comúnmente afectados son a nivel de C5 y C6, seguido por C6 y C7. Los esguinces cervicales pueden provocar lesiones o problemas secundarios como siringomielia cervical postraumática, escalonamiento de los cuerpos vertebrales, derrames interespinosos, hernias de disco, entre otros. Tenemos que recordar ahora que la columna cervical está formada por 7 vértebras, desde C1 hasta C7, y podemos hacer una división anatómica de la columna cervical en dos tipos o en dos secciones. La columna cervical superior, que está integrada por la vértebra C1 y C2, y se le conoce a esto como el complejo atlantoaxial. Y luego está la columna cervical inferior, que está integrada por las vértebras desde C3 hasta C7. En cuanto a la incidencia, las mujeres tenemos un porcentaje más alto de probabilidad de sufrir un esguince cervical en comparación con los hombres, sobre todo las mujeres altas y en edades comprendidas entre los 20 y los 50 años. ¿Esto a qué se debe? Bueno, la primera razón es por la manera de sentarse en los asientos y también por la menor fuerza de los músculos del cuello. En el caso de la característica de mujeres altas, es por la relación que tiene el cuello a nivel del asiento, es decir, cómo es que se coloca, y pues esto tiene un impacto directo en la hiperflexión y en la hiperextensión que ocurre durante el latigazo cervical. En cuanto al mecanismo de la lesión, se habla de un whiplash o de un latigazo cervical. El whiplash, la definición científica dice lo siguiente: es una experiencia traumática de corto plazo en el cual se produce un movimiento articular excesivo en dos direcciones, fuera de los límites anatómicos y fisiológicos, debido a un cambio brusco en la inercia. Básicamente se trata de una aceleración y desaceleración inmediata que transmite la energía al cuello. Todo este mecanismo ocurre en cuestión de milisegundos. Si queremos dividir este mecanismo en pasos, en el primer paso se abordaría lo siguiente: el vehículo sufre un impacto por detrás y sufre una aceleración hacia adelante. En el paso número 2, la cabeza sufre un movimiento de hiperextensión forzada. Esto es la causa principal y más potente de daño. En el tercer y último paso, después de la hiperextensión, la fuerza de la inercia desplaza la cabeza hacia adelante, resultando en una hiperflexión. La hiperflexión de la columna cervical tiene tope cuando la barbilla choca con el pecho, es decir, con el esternón. Esto no sucede con la hiperextensión, es decir, la hiperextensión no tiene limitación anatómica y por lo tanto es la causa más potente de daño. El esguince cervical suele darse principalmente en accidentes automovilísticos y especialmente en colisiones posteriores.
pero también puede ser causado por práctica de deportes, principalmente deportes de contacto, tales como el hockey y el fútbol. Sin embargo, también hay otras causas, como las sacudidas fuertes o los golpes fuertes en esta zona. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas características de un esguince cervical? A veces a este cuadro se le llama síndrome de latigazo cervical o el whiplash síndrome. Los signos y síntomas más comúnmente reportados son el dolor cervical, el cual es el síntoma más frecuente. También hay cefalea, reducción del rango de movilidad. Estos tres primeros síntomas que acabo de mencionar son los síntomas cardinales en la etapa aguda, pero también el paciente puede presentar después parestesias en las manos, rigidez cervical, dolor de hombro, dolor o entumecimiento del brazo y disfagia. Veamos ahora la clasificación y primero tenemos que revisar si nuestro esguince es derivado a un traumatismo directo o uno directo, ya sea por un latigazo cervical. Tenemos que revisar si tiene síntomas a la hora de la exploración física y clasificarlo de acuerdo a los trastornos asociados al latigazo cervical o white flash, al igual que revisar si existe fractura y luxación. Y en la clasificación como tal vamos a tener 4 grados dependiendo de los signos y síntomas que se tengan, marcando como el grado 0 a un paciente asintomático. En el grado 1 es cuando tenemos alteración cervical que cursa con dolor de cuello y rigidez, pero sin limitación de la movilidad. En el grado 2 va a ser una alteración cervical que curse con dolor, con rigidez y además tenga limitación de movilidad que puede ir asociada a una contractura muscular periarticular como signo físico. Y aquí en el grado 2 podemos tener como grado 2A con un movimiento normal y grado 2B como grado de movimiento alterado. En el grado 3 van a caer todas las que aparezcan signos físicos y clínicos del grado 2, además de signos neurológicos como por ejemplo la cefalea, la alteración del sueño, entre otras. También como el vértigo, la disminución del reflejo profundo tendinoso, la debilidad, la pérdida de la memoria, etc. Y el grado 4 van a ser aquellas alteraciones cervicales que cursen con una fractura o una luxación de alguna vértebra, por lo que quedan excluidas las clasificación de los síndromes de latigazo dentro de este grado. Pasando ahora con el tratamiento, como primera instancia tenemos el uso de collarín cervical durante un mínimo de 10 días y vamos a realizar el retiro de manera progresiva dependiendo de qué grado tengamos nuestra lesión. Como tratamiento farmacológico vamos a tener de primera instancia los relajantes musculares, como por ejemplo la ciclobenzaprina, que daremos una dosis de 5 a 10 miligramos cada 8 horas, la tizanidina de 2 a 4 miligramos cada 8 horas y el baclofeno de 5 a 10 miligramos cada 8 horas. Los tres serán en un máximo de 5 días y tenemos que darlos de uso nocturno por sus efectos sedantes. Además tenemos a los analgésicos como el paracetamol, que será de una dosis de 1 gramo cada 8 horas vía oral, sin sobrepasar los 4 gramos por día. Tenemos el ibuprofeno de 400 a 600 miligramos si es cada 6 a 8 horas. Si es de 400 miligramos se dará cada 6 y si es de 600 miligramos será cada 8 horas, igual por vía oral. Y en dado caso que el dolor no ceda ante los analgésicos,
vamos a indicar tramadol 100 miligramos cada 8 horas por vía oral. Y en dado caso que esté presente alguna radiculopatía, alguna mielopatía o que haya dolor resistente al tratamiento médico y haya presencia de síntomas o signos neurológicos, indicaremos un tratamiento quirúrgico.